Hoy hablaremos de una teoría que, aunque no siempre está en los titulares, es clave para entender los conflictos sociales, políticos y económicos que surgen cuando un país se abre al comercio internacional. La teoría de factores específicos y distribución. Imagina esto. Un país firma un tratado de libre comercio y al día siguiente los periódicos anuncian aumentos en las exportaciones, llegadas de inversiones y crecimientos del PIB. Pero mientras unos celebran, otros protestan. Algunos sectores industriales se expanden, pero otros, como la agricultura o los textiles, sufren despidos masivos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es la teoría de factores específicos? La teoría de factores específicos fue desarrollada por Paul Samuelson y Ronald Jones como una manera de explicar lo que ocurre dentro de un país cuando éste comienza a participar más activamente en el comercio internacional. A diferencia de otras teorías, esta teoría es más realista. No todos los factores de producción pueden moverse libremente entre sectores en el corto plazo. ¿Qué significa esto? Supongamos que tienes una fábrica de zapatos. Si los consumidores extranjeros empiezan a comprar más zapatos hechos en tu país, el sector crecerá. Pero si tú eres un agricultor, ese auge de los zapatos no te beneficia directamente, porque tu tierra y tus herramientas no sirven para fabricar calzado. Y si tu país empieza a importar cultivos más baratos del exterior, tú podrías perder tu negocio incluso si el país en conjunto gana. Así, el comercio genera ganadores y perdedores dentro de un mismo país. Esta teoría no dice que el comercio sea malo, de hecho reconoce que puede aumentar la eficiencia y el ingreso total del país, pero también nos advierte que si no se toman medidas, algunas personas pueden salir muy perjudicadas. Y esto tiene consecuencias políticas, descontento social, populismo, nacionalismo económico y desconfianza en las instituciones. Supuestos básicos del modelo. Para comprender cómo funciona esta teoría, vamos a armar un modelo simple ideal para visualizar los conceptos. Imagina un país que produce solo dos bienes: alimentos en el sector agrícola, bienes manufacturados en el sector industrial, y para producirlos utilizan tres factores de producción: trabajo, que puede moverse entre sectores; tierra, que solo sirve para agricultura; y capital, que solo sirve para industria. Este modelo parte de un mundo realista. El trabajo es algo móvil pero con límites. La tierra y el capital son específicos, están atrapados en un sector. Por ejemplo, una máquina para fabricar camisetas no puede usarse para sembrar maíz. Una finca de café no puede convertirse fácilmente en una planta de ensamblaje, y un agricultor de 55 años no puede volverse programador de software en un mes. Además, este modelo funciona en un horizonte de corto plazo. No estamos hablando de décadas, sino de meses o pocos años, en los que aún no hay tiempo para reconvertir industrias, capacitar trabajadores o reubicar inversiones. Así, al abrir el país al comercio internacional, los precios relativos cambian. Si el país es bueno produciendo bienes industriales, los exportará. Si otros países producen alimentos más baratos, los importará. ¿Y cómo afecta esto a los salarios, al capital y a la tierra? El trabajo como factor móvil. En este modelo, el trabajo es el único factor que puede moverse entre sectores. Eso significa que cuando el comercio cambia los precios, los trabajadores se desplazan buscando mejores salarios. Por ejemplo, si exportar productos industriales se vuelve rentable, las empresas industriales comenzarán a pagar más para atraer trabajadores. Entonces, los trabajadores se van del campo a la ciudad, de la agricultura a la industria. Esto genera dos efectos simultáneos. Aumenta la oferta del trabajo en la industria, lo que modera el aumento de salarios en este sector. Disminuye la oferta en la agricultura, lo que sube los salarios ahí. Este movimiento continúa hasta que se igualan los salarios en ambos sectores. Así se alcanza un equilibrio temporal. Pero, y esto es muy importante en la vida real, el trabajo no es perfectamente móvil. Hay barreras de todo tipo. Una de ellas es la educativa. Un obrero agrícola no tiene la formación técnica de un operario industrial. Geográficas. Muchos trabajadores no pueden mudarse fácilmente. Culturales o psicológicas. Miedo al cambio, costumbres, idioma. Estructurales.
discriminación, informalidad, contratos inestables. Por eso, aunque el modelo muestra un ajuste teórico eficiente, en la práctica los trabajadores muchas veces quedan atrapados en sectores en declive, con empleos precarios o sin ingresos. Este es uno de los motores del descontento social en procesos de apertura comercial. Quienes pierden sus empleos no lo hacen por culpa del comercio en sí, sino por la falta de movilidad y protección social. ¿Qué pasa con los factores que no se pueden mover? Los factores específicos son aquellos que están amarrados a un sector. Un ejemplo, el capital solo funciona en la industria. La tierra solo sirve para agricultura. ¿Y qué ocurre cuando el comercio cambia los precios? Supongamos que el país empieza a exportar bienes industriales. Eso hace que el precio de esos productos suba y, por tanto, aumenta las ganancias del capital industrial. Las máquinas se valorizan, las inversiones rinden más y los empresarios ganan más dinero. En cambio, si el país empieza a importar alimentos más baratos, el precio local de los productos agrícolas bajan. Eso perjudica directamente a los propietarios de tierras, que ven cómo sus productos valen menos y sus tierras generan menos renta. En algunos casos se ven obligados a vender o abandonar su actividad, y lo más importante, no pueden trasladar esos factores a otro sector. No pueden convertir una cosechadora en una máquina de coser, ni su finca en una planta industrial. En el corto plazo están atrapados. Este es el núcleo de la teoría de factores específicos. El comercio cambia los precios relativos. Eso beneficia a los factores en sectores ganadores y perjudica a los factores en sectores perdedores. Como esos factores no pueden moverse, la desigualdad aumenta. Este efecto ha sido ampliamente observado en países que liberalizaron su comercio rápidamente sin mecanismos de protección. Sectores tradicionales, como la agricultura o la industria textil, colapsaron en pocos años, dejando a miles sin empleo o ingresos. ¿Cómo el comercio afecta la distribución del ingreso? Finalmente, ¿cómo se traduce todo esto en la vida cotidiana? La apertura comercial genera un impacto asimétrico en la distribución del ingreso. Los sectores más competitivos y exportadores ganan. Sus trabajadores, empresarios o inversionistas se benefician. Los sectores menos competitivos y dependientes del mercado interno pierden. Sus propietarios, empleados y comunidades locales sufren. Este efecto implica las desigualdades existentes. Quienes ya tenían más educación o recursos acceden a nuevas oportunidades. Quienes estaban en sectores vulnerables se empobrecen más. El resultado puede ser un país con mayor PIB, pero también con más desigualdad social. Por eso es fundamental que los gobiernos acompañen los procesos de apertura con políticas de compensación, programas de reconversión laboral, subsidios temporales a los sectores más afectados, educación técnica y movilidad geográfica, impuestos progresivos para redistribuir parte de las ganancias. Si bien el comercio puede generar un aumento en la riqueza total, la distribución de cada parte no es automática, y sin una distribución justa el crecimiento pierde sostenibilidad. La teoría de factores específicos es una herramienta clave para entender los conflictos detrás del comercio internacional. Nos ayuda a ver más allá del PIB o las exportaciones y a pensar en las personas concretas que ganan o pierden con cada cambio económico. Como hemos visto, el comercio no es ni bueno ni malo por sí solo. Su impacto depende de cómo se gestionan sus efectos y de qué tan preparados están los países para proteger a los más vulnerables. Contexto general de la teoría. El modelo de factores específicos, también conocido como el modelo Ricardo-Wiener, fue desarrollado a finales de los 60 y principios de los 70 por economistas como Paul Samuelson y Ronald Jones. Se sitúa entre dos modelos claves, el ricardino que analiza el corto plazo y el de Hetzer-Only que se enfoca en el largo plazo. ¿Qué lo hace especial? Asume que existen dos bienes y tres factores productivos. De estos tres, el trabajo es móvil entre industrias, pero otros factores como el capital o la tierra están atados o son específicos de sectores particulares. Bajo estas condiciones, la teoría nos muestra por qué al abrirse al comercio inevitablemente surgen sectores ganadores y perdedores dentro de cada país. Esto significa que el comercio internacional
puede traer beneficios para la economía en su conjunto, pero esos beneficios no se distribuyen de manera uniforme entre todos. Supuestos fundamentales del modelo. Para entender cómo funciona este modelo es importante conocer sus supuestos simplificadores. Primero, dos bienes y tres factores productivos. Imagina, por ejemplo, los sectores agrícolas e industria. Tenemos el trabajo, que se mueve libremente en estos dos sectores. Sin embargo, el capital está fijo en la industria y la tierra está fija en el sector agrícola. Segundo, rendimientos de escala constantes y productividades marginales decrecientes. Cada bien se produce con rendimientos constantes a escala. Esto significa que a medida que contratan más trabajadores en un sector, cada trabajador adicional aporta un poco menos de producto. Tercero, movilidad laboral completa. Se asume que los trabajadores pueden cambiar de un sector a otra de forma instantánea y sin ningún costo. En equilibrio, esto implica que los salarios nominales se igualen entre las diferentes industrias. Cuarto, competencia perfecta. Los mercados funcionan sin monopolios ni oligopolios. Los precios de los bienes y los factores productivos se establecen por la oferta y la demanda y las empresas no tienen poder para influir en ellos. Quinto, factores específicos fijos en el corto plazo. El capital y la tierra no pueden reubicarse entre sectores en el periodo de tiempo que se analizan. Están específicamente dedicados a una industria. Sexto, tecnología fija. La tecnología utilizada para producir se mantiene constante y conocida durante el análisis. No hay innovaciones internas. Estos supuestos nos permiten enfocar el análisis en cómo los cambios de precios impactan la asignación de factores y, crucialmente, la distribución de ingresos entre ellos. Movilidad del trabajo. Como el trabajo es el único factor móvil en este modelo, se convierte en el mecanismo de ajuste entre los diferentes sectores. Cuando el precio relativo de un bien aumenta, por ejemplo, debido al comercio, el valor del producto de un trabajador adicional puede generar en esa industria también sube. Esto incentiva a las empresas de este sector a contratar más trabajadores, lo que a su vez ejerce una presión al alza sobre el salario. En consecuencia, los trabajadores se trasladan hacia el sector más rentable hasta que los salarios se igualen en ambas industrias. En este punto de equilibrio, el trabajador se distribuye de la manera más productiva posible. Sin embargo, en la realidad, esa movilidad perfecta es una idealización. Existen barreras a la movilidad laboral, como costos de traslado, mudarse a otra ciudad o región, diferencias de habilidades. No todos los trabajadores tienen la educación o las habilidades necesarias para cambiar fácilmente de actividad. Falta de información. No siempre se conoce dónde están las mejores oportunidades. Barreras culturales. Aspectos sociales que dificulten el cambio. Estas fricciones significan que muchos trabajadores no pueden moverse instantáneamente al sector que se beneficia, lo que puede generar desempleo sectorial temporal o desigualdades persistentes. En la práctica, estas limitaciones ralentizan la reasignación efectiva de la mano de obra. Cambios tecnológicos y su distribución. Los efectos de un avance tecnológico son muy similares a los del comercio. Mejorar la productividad de un sector es como aumentar la demanda o el precio de su producto. Según el modelo, una innovación que hace a una industria más competitiva beneficiará directamente al factor específico asociado a ella, aumentando su renta real. Por ejemplo, la automatización avanzada en la manufactura incrementa la rentabilidad del capital industrial. Por otro lado, los otros sectores menos innovadores podrían ver reducir su participación. Los trabajadores pueden adaptarse parcialmente migrando al sector tecnológico. Sin embargo, los obreros menos calificados o con habilidades muy específicas para la industria regazada podrían quedar desempleados o con menores ingresos. Este fenómeno, conocido como desempleo tecnológico, es bien conocido en los procesos de automatización. En resumen, el modelo también nos ayuda a entender cambios estructurales internos. El sector modernizado ve crecer los ingresos de sus factores, capital, trabajo y especializado, mientras que los factores específicos de sectores regazados pierden y generan nuevamente distribuciones desiguales. Implicaciones para políticas económicas. Cualquier política que altere los precios relativos, como subsidios, impuestos, aranceles o tipos de cambio,
impactará directamente los ingresos de los factores específicos. El modelo nos advierte que cada medida económica tendrá ganadores y perdedores internos. Como resultado, los grupos que controlan factores específicos se movilizan políticamente para defender sus intereses. Por ejemplo, políticas proteccionistas buscan compensar a los factores específicos amenazados para la competencia externa. Lobbies sectoriales. Los dueños de factores específicos forman coaliciones para influir en las decisiones públicas pidiendo subsidios, aranceles o regulaciones. Conflicto distributivo. La política económica se convierte en un juego de negociación entre intereses sectoriales y el modelo de factores específicos nos ayuda a identificar quién a quién pierde con cada reforma. Utilidad para el análisis regional. Este modelo es especialmente útil para analizar la economía por regiones. Muchas regiones dependen casi por completo de un solo sector, como la minería en una provincia o la agricultura en otra. En estas regiones casi todos sus recursos productivos son específicos de esa actividad. Cuando el sector dominante se ve afectado negativamente por el comercio internacional, la tecnología o la política desfavorable, la región entera puede sufrir una recesión severa. Por el contrario, si el sector principal experimenta un auge, por ejemplo, si sube el precio de exportación, la región puede entrar en una bonanza local. Estas regiones monoespecializadas son muy vulnerables a los choques externos. Por eso el análisis de factores específicos nos ayuda a identificar qué regiones pueden caer en crisis ante cambios globales. Con esta información, las autoridades pueden diseñar estrategias de diversificación productiva o programas de reentrenamiento laborales locales para aumentar la resiliencia regional y prevenir la exclusión económica en zonas altamente especializadas. Conclusiones generales del modelo. En resumen, la teoría de factores específicos es una herramienta valiosa para entender cómo las transformaciones económicas benefician a ciertos grupos mientras perjudican a otros. Nos muestran cómo el comercio o la innovación no afecta a todos los factores de producción de la misma manera. Los factores específicos de los sectores dinámicos aumentan sus ingresos, mientras que los factores específicos de los sectores regazados ven reducidos sus ingresos. Esto explica la oposición política que a veces generan las reformas incluso cuando son beneficiosas a nivel global. Por ello, el modelo subraya la necesidad de políticas redistributivas o compensatorias. Dado que las ganancias agregadas del comercio pueden compensar las pérdidas, se recomienda diseñar mecanismos como transferencias, subsidios temporales o capacitación laboral que protegen a los sectores y trabajadores vulnerables. En conclusión, aunque el modelo de factores específicos confirma los beneficios del libre comercio y el crecimiento económico, enfatiza que su distribución interna depende de la estructura productiva de cada economía. En consecuencia, la política pública debe anticipar estas disparidades para evitar la exclusión social o los conflictos derivados de las transiciones económicas.